El contraste de la vida de un emprendedor es lo más emocionante del mundo. Entre reuniones, hitos, nuevos retos, muchas cosas que aprender y cierre de nuevos negocios, hay días en los que parece que haces todo y hay otros días en los que parece que estuviste activo todo el día pero no alcanzaste a hacer nada. Hoy vamos a hablar de eso, del equilibrio entre la disciplina, que es el motor de toda actividad, y la consistencia, la cual es la que te lleva hacia los resultados. Suena fácil, pero sabes que no lo es. Así que hoy hablamos de estas habilidades clave con práctica y ejemplos. Quizás en tu vida ya has escuchado hablar de estas dos habilidades clave, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar cuál es la diferencia entre ambas? Yo lo hice y para explicarte de una manera clara, vamos a ver a la disciplina y a la consistencia desde el concepto teórico. Por definición, la disciplina te da el control y el enfoque que necesitas para encaminarte hacia lo que te propones hacer. Por ejemplo, si decides levantarte a las 6 de la mañana todos los días para meditar o hacer ejercicio, la disciplina te hace cumplirlo, incluso si no tienes ni las ganas ni la motivación de hacer lo que te propusiste hacer. Y como todo en esta vida, la disciplina también tiene pros y contras. Veamos a los pros. Mejora la productividad. Haces más cosas en menos tiempo porque sigues un plan. Fomenta el crecimiento personal. Desarrolla habilidades porque practicas consistentemente esa actividad la que quieres hacer, como por ejemplo aprender un idioma o mejorar en el deporte. Te ayuda a alcanzar metas a largo plazo. Incluso cuando hay obstáculos, la disciplina te permite continuar avanzando. Y si esto es poco, veamos a qué pasa si no existe la disciplina o cuando la disciplina es exagerada. O podríamos incluso llamarle tóxica. Si la disciplina se exagera, puede generar estrés o agotamiento si no hay balance entre disciplina y descanso. Si es impuesta externamente y no está alineada con tus valores, puede sentirse también opresiva. La disciplina es eso que te impulsa a hacer aquello que te propusiste hacer, incluso cuando no tienes la motivación ni el ánimo de lograrlo. La disciplina es tu mejor aliada a corto plazo. Es aquella que te impulsa a realizar aquello que realmente en este momento no tienes ganas, pero que por disciplina en ese momento logras hacerlo. Para lograr que este concepto aterrice mejor, te quiero invitar a preguntarte a ti misma, ¿cuándo ha sido el momento que te propusiste hacer algo, pero que en ese momento realmente no sentías? Sea grabar un video, sea levantarte de la cama para hacer ejercicio, o sea comer saludable para el almuerzo. ¿Cuándo han sido esos momentos que realmente ha habido como esa patadita que te impulsa para hacer, ok, está bien, no queremos hacerlo, pero lo vamos a hacer por mi bien? ¿Cuándo han sido esos momentos en los que has sentido netamente que la disciplina está ahí para empujarte a corto plazo a realizar lo que quieres hacer? Ahora hablemos del otro lado de la balanza, la consistencia. La consistencia es la habilidad de repetir una acción o comportamiento de manera regular durante un periodo de tiempo. Es la clave para generar resultados acumulativos y es la habilidad que muestra resultados. Por ejemplo, si decides publicar contenido, verás resultados al hacerlo consistentemente por 3 meses a que si lo haces esporádicamente. Lo mismo va con el ejercicio. Si es que hoy hiciste ejercicio y lo haces una vez a la semana, quizás, a comparación de que si lo haces 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, no importa si lo haces en la mañana, en la tarde o en la noche. Realmente no se rige al momento en que lo hagas, simplemente al hecho de que lo hagas, de que tomes acción constantemente, ya no solo en ese momento dependiendo a cómo tú te sientas. Lo positivo de la consistencia. Crea confianza. Las personas confían más en alguien que es consistente porque demuestra compromiso y fiabilidad. Mejora habilidades. La repetición constante te lleva a ser un maestro. Por ejemplo, tocar un instrumento o mejorar en el deporte. Asimismo también, cómo crear contenido. Facilita resultados sostenibles. Es más fácil mantener hábitos saludables, como comer bien o hacer ejercicio, cuando los haces de manera consistente. Ahora, ¿qué pasa si no implementas la consistencia en tu vida? Sin consistencia es difícil mantener el progreso. La inconsistencia genera frustración y resultados dispersos. En resumen, la disciplina es el motor inicial y la consistencia es lo que realmente te da resultados, es lo que mantiene ese motor rodando, es lo que lleva las ruedas de lo que estás construyendo, es cada cimiento, cada esfuerzo, cada minuto que tú pones en no solo realizar la actividad, sino también en volverte mejor a ello, para así ver los resultados finales. Y estos resultados va a ser lo que no solo te muestre los resultados de la consistencia, sino que también te llene de confianza en ti mismo. Confianza de que sabes de que si existe consistencia, no solo vas a lograr lo que quieres, sino que también vas a ser mejor en lo que te propones.
La disciplina y la consistencia juntas son la base del éxito a largo plazo. Pues vamos al ejemplo de salud, ya que es el más viable y creo que todos podemos conectar con él. Si una persona quiere mejorar su salud, necesita la disciplina para empezar a comer saludable y la consistencia para mantenerlo en su agenda y hacerlo parte de su rutina. Esto va a mantenerlo a largo plazo. Ahora, sé que existen momentos en los que, por ejemplo, te vas a reunir con tus amigos o en los que preferirías comer quizás una hamburguesa o unas papas fritas en vez de un pollito con una ensalada, por ejemplo. Eso es normal y creo que todos podemos permitirnos comer lo que queramos. Ahora, la diferencia es que una vez que comes esto, no pasa nada. Aceptas que tú también quieres cubrir tus necesidades y que la necesidad de tu cuerpo también es comer una hamburguesa. Por lo tanto, entra la disciplina al día siguiente para recordarte que estás en un camino de mejorar tu salud, de comer más nutritivamente. Y nuevamente, la disciplina la vuelve a retomar y la consistencia la vuelve a poner en tu rutina. Ahora te quiero hablar de un ejemplo más cercano en mi vida. Yo amo la planificación y la organización. Esto específicamente porque me ayuda a vivir una vida en paz. Siento que soy mucho más eficiente y solo me hace sentir bien. Para lograr esto, yo planifico todos los domingos mi agenda y la vuelvo a revisar todas las noches, como para conectar mi cerebro todas las noches con todo lo que va a pasar al día siguiente. Cuando empecé a hacerlo, no era nada fácil. Trataba de entender, ¿cómo vamos a lograr que yo me pueda agendar absolutamente todo por tiempos, todo encuadrado, todo en colores? Y no te voy a mentir que había momentos en los que me olvidaba hacerlo, pero me ha demostrado tan buenos resultados que incluso cuando me siento súper cansada o estoy súper relajada, por ejemplo, un domingo a las 6 de la tarde antes de chequear mi calendario, igual lo hago. Más que por disciplina y consistencia, lo hago por mí misma. Lo hago por los resultados que me da y por cómo yo me siento al yo seguir mi organización y mi planificación, que son o se han convertido como los pilares más importantes en mi vida. En resumen, la disciplina te pone en movimiento. La consistencia convierte ese movimiento en un hábito duradero. Juntas son una fórmula poderosa para alcanzar metas y vivir una vida más plena. Ahora, si quieres conocer más acerca de cómo organizo mi tiempo y todas las teorías que uso, la puedes chequear en este video de acá, donde te hablo cuándo empecé, cómo empecé y qué libros, qué teorías me han enseñado y he aprendido para aplicar en mi propia organización de tiempo. Y como último pensamiento te diría que la disciplina y la consistencia en tu vida es como enviarle amor propio a tu futuro yo. Ambas, la disciplina y la consistencia, son herramientas que si las implementas poco a poco, tu futuro yo te va a agradecer de por vida porque le estás mejorando la vida. Y con eso me despido deseándote muchísimo éxito, mucho amor en tu vida. Y si te gustó este video, dale amor para que le llegue a más personas y suscríbete a mi canal para más contenido como este. Yo soy Steffi Andrade, estoy encantada de tenerte aquí. Encuentra lo que te mueve y dale con todo.